Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja que nos acompaña hoy nuevamente aquí en su programa favorito de todas las mañanas de Levante. Estamos nuevamente aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley para hablar de los temas que usted como televidente nos han solicitado durante el transcurso de la semana aquí en nuestras redes sociales como Twitter, como Facebook. Un joven me hacía una consulta, ya que él fue objeto de ultrajes por parte de un miembro de la fuerza pública, específicamente por parte de un soldado. Se evidenciaba y se presentaba anteriormente, todavía se presenta pero con muy poca frecuencia, las denominadas batidas, o cuando el Ejército Nacional sale a la calle a recluir a la gente, a los menores, a las personas, que están aptas para prestar el servicio militar. Este joven manifestaba su inconformismo, teniendo en cuenta que iba en un bus de servicio público, en una buseta, y estaba en un semáforo el ejército. El ejército se subió a la buseta solicitándole documentación. Como no la tenía, pues procedieron a bajarla abruptamente y sin su consentimiento y obviamente por medios de fuerza fue llevado, subido en un camión y vulnerándole su derecho a la libre locomoción fue llevado al distrito militar y allí pues obviamente fue retenido. Manifiesta que fue algo ilegal porque él se sintió ultrajado y se sintió vulnerado en cuanto a sus derechos fundamentales. Así las cosas, hoy hablaremos respecto a este tipo de situaciones, los derechos que tienen los bachilleros o aquellas personas que aún no han sacado su libreta militar y que se ven expuestos de pronto a este tipo de situaciones cuando van por la calle. Hace poco, la Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C-879 del 2011, abarcó este tema, teniendo en cuenta una demanda que presentaba un ciudadano, teniendo en cuenta las características que nos manifestaba el joven del cual les estoy hablando, unas características parecidas. Fue llevado abruptamente a prestar el servicio militar mediante una batida o mediante estos tipos de reclusiones o reclutamientos, que hacen el Ejército Nacional para poder en sus filas enlistar a los jóvenes. Es importante tener en cuenta que en esa sentencia que les comenté, la C-879 del 2011, la Corte Constitucional establece que deben primar los derechos fundamentales de las personas. La ley establece que evidentemente el Ejército Nacional tiene oportunidades para poder hacer este tipo de diligencias para reclutar jóvenes, pero siempre y cuando les respeten sus derechos fundamentales. Lo que se hace es buscar de que el joven o la persona que aún no ha definido su situación militar acuda directamente al distrito militar más cercano mediante una cita, es decir, la persona debe ser citada, mas no debe ser correteada ni debe ser ultrajada como suele suceder, porque podemos observar cómo muchas veces se presentan hasta carreras de atletismo cuando los jóvenes salen corriendo, huyendo, y atrás usted puede observar cómo va el soldado corriendo y buscando al joven para a la fuerza y maltratándolo, llevándolo a definir su situación militar. La Corte ha sido clara y enfática en decir que esto es ilegal. Las llamadas batidas son ilegales. El término establecido es compeler, es decir, manifestarle a ese ciudadano su deber de ir a definir su situación, y para ello deberá citarlo con el fin de que acuda a una citación al distrito militar correspondiente y ahí sí poder definir su situación militar, haciendo el papeleo y registrarse para que pueda quedar registrado en la base de datos de aquel distrito militar y definir su situación militar prontamente. En el caso de que sea estudiante, pues presentar todos los documentos y todo lo referente a las excepciones de ley correspondientes a la prestación del servicio militar, pero jamás deberá vulnerarse el derecho fundamental de las personas, como a su integridad física. No deberán someterse a tratos crueles, inhumanos, ni a golpes, ni a ultrajes, ni a malas palabras, ni mucho menos a restringir la movilidad de las personas. Si eso sucede, podrán dirigirse a la Procuraduría General de la Nación a interponer el respectivo denuncio, identificando plenamente al servidor público, en este caso el soldado o el militar, que hizo dicha situación. Recuerde que usted como ciudadano tiene derechos con el fin de evitar este tipo de situaciones que de pronto vulneran su integridad personal. Las batidas, la Corte Constitucional declaró como ilegales y deberá hacerse y ceñirse de acuerdo a lo que estipula la ley. Una citación para que el joven
acuda al distrito militar. Así las cosas, nos volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sesión jurídica. Defiéndase con ley. Muy buenos días.